Hola, bienvenidos a un nuevo video de capacitación láser. Nos vamos a referir esta vez a Carflax vildagliptina, del cual decimos que potencia las incretinas naturales. ¿Qué significa esta frase? Para entender el significado de posicionamiento tenemos que recordar el mecanismo de acción. Muy resumidamente, el páncreas controla el nivel de glucemia a través de dos hormonas, la insulina y el glucagón, que funcionan coordinadamente. La insulina produciendo un descenso de los niveles de glucosa en sangre, haciendo que la glucosa sea captada por las células y que sea guardada como glucógeno en el hígado y en el músculo, lo cual genera un descenso de los niveles de glucosa en sangre. Y cuando esta glucosa baja mucho en sangre, otro grupo de células del páncreas libera glucagón. Y el glucagón induce los efectos opuestos a la insulina, es decir, produce liberación de glucosa desde los depósitos de glucógeno. Ese glucógeno que se había guardado se libera por acción del glucagón, lo cual eleva la glucosa en la sangre y entonces eso será un estímulo para que se libere insulina. Quiere decir que insulina y glucagón están constantemente interactuando para mantener un nivel de glucemia normal. Insulina y glucagón son liberados a nivel de los islotes de Langerhans del páncreas, donde se encuentran células beta, que son las que producen insulina, y las células alfa, que son las que liberan glucagón. Sin embargo, en esta regulación, el páncreas no está solo. Ya hace décadas que se observó que cuando se administra una cantidad de glucosa determinada en animales de experimentación, por vía oral o por vía intravenosa, la respuesta de liberación de insulina por vía intravenosa es mucho menor que la que ocurre cuando esa misma cantidad de glucosa se da por vía oral. Entonces, en un principio, hace décadas se pensó que había una secreción intestinal de insulina. Esto no era cierto, pero bueno, se interpretó de esa manera. Y surgió el término incretina, que venía de intestinal secretion insulin, o sea, insulina secretada por el intestino. Hoy en día sabemos que las incretinas son polipéptidos intestinales que se segregan o se secretan en respuesta a la ingesta de alimentos. Cuando uno ingiere alimentos y el intestino está absorbiendo esos alimentos, libera incretinas, que son esencialmente el péptido similar al glucagón tipo 1, el GLP-1, y el péptido inhibidor gástrico. Estos péptidos estimulan y facilitan la función de la célula alfa y la célula beta y apoyan a la función pancreática reguladora de la glucemia. Eso es lo que se denomina efecto incretina, es decir, el intestino ayuda al páncreas a realizar mejor su trabajo. ¿Cuáles son las acciones de estas incretinas? Bueno, esencialmente a nivel del páncreas estimulan la secreción de insulina y disminuyen la secreción de glucagón, aumentan la síntesis de insulina. Se dice que facilitan o favorecen la proliferación de las células beta, que son las que que producen insulina, y impiden su apoptosis, es decir, su muerte celular. Protegen a la célula beta. Además, tienen acción a nivel del hígado, donde disminuyen la producción de glucosa, a nivel del músculo, donde aumentan la captación y el almacenamiento de glucosa en el músculo y en tejido adiposo, disminuyen o lentecen el vaciamiento gástrico y tendrían funciones neuroprotectoras y también cardioprotectoras. Es decir, las incretinas son polipéptidos muy protectores. Lamentablemente, o fisiológicamente, digamos, tiene una vida media muy breve, de 2 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque son rápidamente destruidas por una enzima presente en la sangre, que es la dipeptidilpeptidasa 4, la DPP4, que rápidamente destruye las incretinas. Entonces, si las incretinas ayudan al páncreas, ayudemos a las incretinas. Por eso Carflax, vildagliptina y las gliptinas en general son inhibidores orales reversibles de la DPP4, de esa enzima que destruye al GLP. La dipeptidilpeptidasa 4, nos dice la Wikipedia, que es una proteína con acción de exopeptidasa, es decir, que rompe algunos polipéptidos, entre ellos los que contienen prolina o alanina, como por ejemplo, la GLP-1, que es una incretina, y por lo tanto desempeña un rol decisivo en el metabolismo de la glucosa. Esto es la DPP4.
Llegamos así al mecanismo de acción de vildagliptina, que es la inhibición reversible y altamente selectiva de esa enzima que recién mencionamos, la DPP4, mediante un enlace químico, un enlace covalente de la vildagliptina al sitio catalítico de la enzima. El sitio catalítico es el sitio o la región de la DPP4 que se encarga de destruir la incretina, el GLP-1. ¿Esto qué produce? Esto aumenta la persistencia del efecto incretínico sobre el páncreas, es decir, ese efecto facilitador de las incretinas sobre el páncreas aumenta en intensidad y se prolonga. Y algo importante, carflax-vilagliptina por este mecanismo de acción no obliga al páncreas a tomar ninguna conducta fisiológica, sino que mantiene al páncreas preparado para responder fisiológicamente a los niveles de glucemia. A diferencia de lo que hace una sulfonilurea, que estimula directamente la liberación de insulina, vildagliptina no, vildagliptina mantiene al páncreas alerta y preparado para responder en la medida que el páncreas lo juzgue necesario. Esto es importante, ¿por qué? Porque está demostrado que la secreción de incretinas disminuye en las personas que tienen intolerancia oral a la glucosa y diabetes tipo 2. Vemos aquí que los niveles de GLP-1 y de péptido inhibidor gástrico van disminuyendo desde lo que es una tolerancia, una persona normal con tolerancia a la glucosa normal, a aquel que tiene intolerancia a la glucosa o aquel que directamente es diabético tipo 2. Vemos como el nivel de incretina disminuye, tanto una como otra. De manera que este descenso de los niveles de incretinas juega un rol en las personas con intolerancia oral a la glucosa o diabetes 2. Y cuando nosotros le damos o medicamos con Carflax vildagliptina, obtenemos el siguiente efecto fisiológico. Esencialmente un aumento de los niveles de GLP-1 que, como vimos recién, estaban disminuidos. Estos niveles aumentan con tratamiento con vildagliptina y esto se traduce en que en un aumento de sensibilidad de las células beta y un aumento de sensibilidad de las células alfa. La célula beta sensibilizada mejora la secreción de insulina dependiente de glucosa y reduce los niveles entonces basales y los niveles postprandiales, es decir, después de comer, de la glucemia. Pero al aumentar también la sensibilidad de la célula alfa está preparada para secretar glucagón en el caso de que haya hipo o normoglucemia, es decir, para mantener una glucemia normal. Y esto disminuye el riesgo de hipoglucemia. Y además, al estar sensible, se suprime en la fase postprandial la liberación del glucagón y por lo tanto no antagoniza a la insulina que se está liberando. Es decir, alfa y beta sensibilizadas trabajan mucho mejor y coordinadamente. Todo lo cual asegura una reducción de los niveles de glucemia, pero con un mínimo riesgo de hipoglucemia, incluso con protección contra hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la célula alfa está preparada para evitar. Entonces esto hace que sea un antidiabético eficaz, fisiológico y seguro. Eficaz porque reduce los niveles de glucemia tanto como cualquier otro hipoglucemiante o antidiabético. Es fisiológico por lo que hemos visto, respeta los mecanismos normales de regulación del organismo y es seguro porque la complicación más temida, que es la hipoglucemia, está prácticamente protegida por este aumento de sensibilidad de la célula alfa. Bueno, espero haber sido claro y que estos conceptos les resulten de alguna utilidad y los espero en próximos videos. Hasta pronto.